Bienvenidos. Continuando con el curso, el día de hoy vamos a trabajar con las funciones de texto. Para ello, nosotros tenemos estos datos con los cuales vamos a ir trabajando con las principales y más importantes funciones de texto con las que cuenta Excel. Vamos a empezar por la primera. Nos pide el número de caracteres contenidos en esta celda. Estamos en la celda A9 y tenemos una cadena de caracteres. Quiero contar cuántas o cuántos caracteres tiene esa celda. Entonces, para ello voy a utilizar la función largo. Signo igual, largo, y el texto. El texto se encuentra en la celda A9. Entonces le damos un clic o simplemente la referencia de la celda. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces tenemos 45 caracteres en esta celda. Tenemos que tomar en cuenta que los 45 caracteres está incluyendo a los espacios, ¿no? Por ejemplo, dice número y hay un espacio y después viene la palabra de. Entonces ese espacio ya está contando. Por ejemplo, número tiene 6 caracteres más el espacio, ya son 7, y así sucesivamente. En Excel los espacios se toman en cuenta. Es por ello que son 45 caracteres. Vayamos a la siguiente. Nos está pidiendo unir nombre y apellidos de la primera persona de la lista. Esa es la primera persona, ¿no? Patricia Mendoza Velasco. Entonces, para ello vamos a utilizar la función concatenar. Igual, concatenar. Abrimos paréntesis. Texto 1, que llegaría a ser el nombre, punto y coma. Texto 2, que llegaría a ser los dos apellidos que se encuentran en la celda B4. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces, de esa manera hemos unido con la función concatenar tanto el nombre y el apellido. Pero acá hay un aspecto importante. El nombre y el primer apellido están unidos. Lo normal es que existiese un espacio, como el primer apellido y el segundo, por ejemplo. Para ello, entonces, tenemos que crear un espacio entre el nombre y el primer apellido. Presionamos la tecla F2 para poder modificar, y donde el primer punto y coma, que viene el texto 2, vamos a crear un espacio. Abro comillas, tecla espacio una sola vez, cierro comillas y punto y coma. Y con ello nosotros ya hemos creado un espacio entre esas dos cadenas de texto. Entonces presiono Enter y ahí está, ¿no? Patricia, espacio, Mendoza, Velasco. Continuamos, vayamos a lo que nos están pidiendo ahora. Nos pide eliminar los espacios vacíos de la celda B5. En B5 nosotros tenemos dos apellidos, Soria Galvazo. Entre esos dos apellidos hay un determinado espacio. ¿Cómo lo puedo eliminar? Directamente haciendo uso de una función. Para ello vamos a hacer uso de esta función espacios, ¿no? Esta función va a quitar los espacios en blanco que existe entre esas dos cadenas de texto que se encuentran en una celda. Entonces nos está pidiendo texto, le damos un clic y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y listo, aquí está, ha eliminado los espacios que existía en esa celda. Continuamos. Nos están pidiendo extraer el primer apellido de Rodrigo.
¿no es cierto? El primer apellido de Rodrigo. Bien, para ello nosotros nos vamos a inventar un nombre. Por ejemplo, acá digamos Rodrigo, ¿no? Rodrigo, y aquí vamos a colocar un nombre, por ejemplo Rodrigo Fernández Lima, ¿no es cierto? Necesito extraer el primer apellido de Rodrigo, que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a hacer uso de la función extrae. Nos está pidiendo el texto, que llegaría a ser este texto. Punto y coma. Posición inicial sería 1, ¿no? Que llegaría a ser la letra F. Posición final, contamos los caracteres, entonces Fernández tiene 9, sería 9, entonces 9 y listo. Presionamos Enter y ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si todo se encuentra en una sola celda? Por ejemplo, aquí podemos colocar en una sola celda el nombre completo, por ejemplo Rodrigo, ¿no? Rodrigo, vamos a ir separando esto. Entonces va a cambiar todo aquello, ¿no? B6 ya no sería posición inicial 1, sería posición inicial 9, ¿no es cierto? Y le damos Enter y ahí está el apellido, ¿no es cierto? Esto lo podemos eliminar, por ejemplo, y listo, ya está. Nos están pidiendo encontrar una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Para ello nosotros vamos a hacer uso de la función hallar, ¿no es cierto? Hallar. Abrimos comillas. ¿Qué texto quiero hallar dentro de una cadena? Vamos a trabajar con la celda C4, donde dice determinación. Vamos a trabajar con esa celda. Entonces, para ello nosotros vamos a colocar qué letra o qué texto estoy buscando, ¿no? Qué carácter. En este caso, voy a colocar la letra N, ¿no? En la celda C4 tenemos la palabra determinación, donde tengo una letra N. Entonces, voy a buscar ese texto. ¿Dentro de qué texto dice? Entonces, le doy clic en esa celda, ¿no? O simplemente coloco C4. Entonces, que encuentre esta letra, este texto, N, dentro de esa C. ¿No? Entonces nos devuelve la posición de esa letra, ¿no es cierto? Entonces vayamos contando los caracteres y la letra N se encuentra en la posición 8. Eso es lo que no va, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Acá nos están pidiendo reemplazar una cadena de texto por otra cadena de texto, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con esta celda que dice informati, ¿no? Informati. Vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a cambiar a ver qué sucede. Vamos a trabajar con la función reemplazar, ¿no? Igual reemplazar. Entonces celda C5, ahí está, punto y coma, número inicial nos está pidiendo. ¿Cuál llegaría a ser? Informati sería desde el 10, ¿no? Punto y coma. ¿Cuántos caracteres? 2. Entonces
punto y coma, ¿qué texto nuevo es? Entonces yo voy a colocar entre comillas la letra K, ¿no? Estamos reemplazando ese espacio vacío por este texto que estoy escribiendo y presiono Enter y ahí podemos ver el texto completo, ¿no? Entonces acá le faltaba, hemos reemplazado ese vacío y lo hemos colocado la letra CA para que nos lance como texto informático. Acá nos están pidiendo cambiar una cadena de texto por otra, ¿no es cierto? Entonces, para ello, vamos a hacer uso de la función sustituir. Vamos a trabajar con la celda C6, donde dice datos de venta, punto y coma, texto original, ¿no? Entonces tengo que escribir el texto que voy a sustituir, que voy a cambiar. En este caso dice ventas, ese es el texto original, punto y coma. El texto nuevo, o sea, ¿por qué texto voy a cambiar? ¿No? Entonces coloco, por ejemplo, compras. Cierro comillas, acá nos hemos olvidado, ¿no? Las comillas siempre. Es muy importante que no nos olvidemos. Y listo, cerramos paréntesis y lo va a cambiar. Ahí está. Datos de compras, ¿no? Era el original, datos de ventas, pero lo hemos cambiado por datos de compras. Vayamos con lo siguiente. Encontrar la posición de una cadena de texto, de una determinada cadena de texto. Vamos a hacer uso de la función encontrar, que es muy similar a la función hallar, ¿no? Fíjense acá, nos dice encontrar una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. La diferencia acá es, por ejemplo, que la función que vamos a utilizar, en este caso la función encontrar, es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿De qué manera? Fíjense. Nos está pidiendo el texto buscado, entonces entre comillas, como es texto, voy a colocar D, ¿no? La letra D. Vamos a trabajar con la celda C4, donde está determinación. Entonces le doy la celda C4, punto y coma. Entonces me va a encontrar la posición de esa cadena de texto, ¿no? En este caso de la letra D. Entonces está en la posición 1, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si yo en vez de letra mayúscula D coloco la minúscula y presiono Enter? Me va a salir valor. Entonces esta función encontrar es sensible a mayúsculas y minúsculas, pero a diferencia de esta función hallar, no. Yo puedo utilizar mayúsculas o minúsculas, me va a lanzar de igual manera el resultado correcto. Vayamos con la última, extraer y concatenar, ¿no? ¿Qué vamos a extraer y qué vamos a concatenar? Por ejemplo, vamos a trabajar con la celda A7, vamos a trabajar con Silvia Carvajal Fernández, ese es su nombre completo, ¿no? Vamos a extraer de la siguiente manera. Vamos a hacer uso de dos funciones, ¿no? Anidadas. La primera va a ser encontrar, ¿no? O perdón, concatenar. Concatenar. Abrimos paréntesis y la función izquierda, ¿no? Vamos a extraer dos caracteres del nombre, dos caracteres del apellido paterno y dos caracteres del apellido materno para ver cómo nos queda. Y lo vamos a colocar un guión de por medio, ¿no? Entre el nombre, el apellido paterno y apellido materno. Entonces hacemos referencia a la celda 7 donde está el nombre de Silvia, ¿no es cierto? Ahí está, A7, punto y coma. Nos está pidiendo el número de caracteres. Recordemos que la función izquierda nos pide el número de caracteres. Entonces le digo 2, cierro paréntesis. Ahora vayamos con
el guión. Entonces, entre comillas, yo coloco guión, ¿no? Ahora vamos a hacer uso de derecha, de la función derecha, para extraer de la celda B7, que es el apellido paterno, ¿cuántos caracteres? 2, ¿no? En este caso de la derecha vamos a extraer 2 caracteres, y nuevamente un guión, punto y coma, comillas, un guión por ahí, comillas, punto y coma, nuevamente derecha, paréntesis, celda C7, que llegaría a ser el apellido materno, y le digo también 2 caracteres, y nos falta cerrar un paréntesis de la función concatenar, y listo. Presiono enter y este es el resultado. Por ejemplo, del nombre, que es Silvia, hemos extraído desde la izquierda 2 caracteres, por eso nos muestra acá la letra C. Ahora, del apellido paterno, que es Carvajal, hemos extraído de la derecha 2 caracteres, entonces que llegarían a ser A y L, y aquí está, y el guión correspondiente, ¿no es cierto? Y de Fernández también de la derecha nos han pedido 2 caracteres, y ahí está el resultado. Entonces, de esa manera hemos trabajado con las funciones de texto más principales y más importantes de Excel.